acabar. ¿Listo? A ver, ¿estábamos en qué? En definiendo las deluctancias, ¿no? Y por la simetría de la, ¿no? de la figura, ¿no? Les decía que la deluctancia 1 no era nada menos igual que la deluctancia 4. Y eso también era igual a la deluctancia 6, ¿no? Es por eso que aquí está. La deluctancia 1 es igual a la deluctancia 4 igual a la deluctancia 6. Y lo mismo para las demás deluctancias, ¿no? La deluctancia 2 no es nada menos igual que la deluctancia 3. Pero por simetría de la figura, ¿no? La reluctancia 3 también era igual a la reluctancia 5. Y nuevamente, por simetría, la reluctancia 5 también era análogo a la reluctancia 7. ¿No ve? Listo. Entonces, de esa forma lo he definido yo. ¿No? Y la formulita. Jamás se olviden la formulita. ¿Cómo se define? La longitud, ¿no? De la sección sobre la permeabilidad por el área. ¿No ve? Listo. Entonces ya está. Ahora fíjense, ¿no? Este circuito yo lo puedo simplificar, ¿no? ¿Cómo lo puedo simplificar? Ustedes, ¿no? Ustedes ya han visto eso, ¿no? El comportamiento de circuitos magnéticos es similar al comportamiento de circuitos eléctricos, ¿no ve? ¿Qué han aprendido ustedes en circuitos eléctricos? ¿Cómo simplificar esto? A ver, ¿esto qué es? En este caso serían reluctancias en serie, ¿no ve? Reluctancias en serie. Entonces, ¿cómo se reduce eso cuando están en serie? A ver, ustedes díganme eso. O escríbanlo. Si no, pueden activar su micro. A ver, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se reducen las resistencias en serie? A ver, ustedes díganme eso. A ver, uno ya escribe. Sumatoria, sí. Exacto, ¿no? Simplemente se suman los elementos. En este caso, vamos a sumar la resistencia, o mejor dicho, la reluctancia 5 con la reluctancia 6 y con la reluctancia 7. ¿No ve? De esa forma vamos a simplificar. En, en el lado derecho. Ahora, en el lado izquierdo lo mismo, ¿no? Para simplificar todo esto a una sola reluctancia, vamos a sumar la reluctancia 1 más la reluctancia 2 más la reluctancia 3. Nada más, ¿ya? Entonces, fíjense, va a ser eso, ¿no? Y la suma de eso, fíjense qué me va a dar. La reluctancia 1 más la reluctancia 2 más la reluctancia 3, yo lo voy a llamar una reluctancia A, ¿no? O equivalente. Ustedes ponían eso. Y el lado derecho, reluctancia 5 más reluctancia 6 más reluctancia 7, también yo lo voy a llamar, ¿no? Su reducción a una reluctancia B, ¿no? Y aquí está. La reluctancia A no es nada menos que la suma, ¿no? De la reluctancia 1 más la reluctancia 2 más la reluctancia 3. Y la reluctancia 1, ¿cuánto era? ¿No? Simplificando, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. ¿Cuánto? 4 dividido entre 2500. Yo lo voy a mantener algebraicamente. ¿Ok? La reluctancia 2 lo mismo. 3 sobre 2500. Voy a mantenerlo algebraicamente. Y va a ser 1 sobre 625, ¿no? La reluctancia 1 por el lado B sobre la permeabilidad de vacío por el área que era A cuadrado. Más la reluctancia 2, ¿cuánto era? ¿No? 3 sobre 2500, ¿no? Por B sobre permeabilidad de vacío por el área A cuadrado. Más la reluctancia 3 era la misma que la reluctancia 2, ¿no? Entonces vuelvo a copiar. 3 sobre 2500 por B sobre permeabilidad de vacío por el área A cuadrado, ¿no? Listo. Entonces, ¿esto cuánto va a ser? ¿No? Una suma algebraica. Porque el término común es B sobre permeabilidad de vacío por A cuadrado. Entonces, ¿eso cuánto va a ser? Va a ser igual a 1 sobre 250 por el lado B sobre permeabilidad de vacío por ¿no? Por el lado A al cuadrado. Pero, lo que les decía, ¿no? Si ya son más capos que yo, se hubieran dado de cuenta que el lado, ¿no? Izquierdo, este lado, con este otro lado, era el mismo. Entonces podemos decir que la suma de la reluctancia 1 más la suma de la reluctancia 2 más la suma de la reluctancia 3 no era igual a qué. Era igual a qué, mejor dicho. Reluctancia 5 más reluctancia 6 más reluctancia 7, ¿no? Pero en el circuito que yo he puesto, la reluctancia A y la reluctancia B, por lo que les he dicho, podemos concluir esto, ¿no? Que la reluctancia A va a ser igual a la reluctancia B.
Entonces, para no hacer más cálculos, aquí está. La reluctancia A va a ser la reluctancia B. Y listo. Ya tengo las reluctancias de A y de B, simplificado, ¿no? La reluctancia 4 no puedo hacer nada, ¿no? Porque no tiene nada. Mejor está en paralelo. Ahí lo he dejado por ahora, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que me está pidiendo el problema? ¿No? Tenemos que repasar un poco. Vamos atrás un poco. Me está pidiendo aquí, ¿no? Calcule el flujo neto en la rama central y en la rama del lado derecho, ¿no? Lo que les decía, a ver, con otro color, azul de Papá Bolívar, ¿no? Me está pidiendo el flujo que está circulando en esta rama y el flujo que está circulando también en esto, en el lado central, mejor en el centro y en el lado derecho, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a hacer eso? Ah, ahora voy a aplicar lo que les he dicho en el formulario, ¿no ve? Ahora vamos a aplicar esto, las leyes de Kirchhoff, ¿no ve? ¿Qué dicen las leyes de Kirchhoff? Yo lo voy a resolver por el método de mallas, ¿no? Más rápido. Además, ustedes ya conocen eso. Entonces, la primera ley de Kirchhoff dice, ¿no? Que todas las sumas de voltaje en circuitos eléctricos me tiene que dar cero, ¿no? En cada malla. Ahora, para circuitos magnéticos, ¿no? Se mantienen las leyes de Kirchhoff, pero me dice que la sumatoria de todas las fuerzas magnetomotrices me tiene que dar igual a cero. ¿Pero qué es la fuerza magnetomotriz? Gracias a la ley de, ¿no? En los circuitos eléctricos es la ley de Ohm, ¿no ve? Voltaje es igual cociente por resistencia. En circuitos magnéticos se la conoce como la ley de Hopkinson, ¿no? La cual es el flujo magnético por la reluctancia. Entonces yo voy a ampliar esto, ¿no ve? Esto voy a ampliar y la primera ley de Kirchhoff, pero para circuitos magnéticos, ¿no? Entonces fíjense lo que voy a hacer. Aquí está. Ya, a ver, en este problema no. En el siguiente les voy a enseñar a aplicar el método de mallas, pero en este iremos recordando, ¿no? Recuerden que al principio, ¿no? He hecho esto. Ya, me he adelantado mucho, pero voy a llegar a lo mismo. Aquí está, ¿no? Les decía, de mi fuente va a botar un flujo, ¿no? Flujo 1. Llegando a este nodo, se va a dividir en dos flujos, ¿no? Flujo 2 y flujo 3. Entonces mantendremos eso. De ahí voy a sacar ecuaciones, ¿ya? Pero si aplican mallas, van a llegar prácticamente a lo mismo, ¿ya? Entonces, fíjense, la primera ecuación va a ser, ¿no? Este flujo va a llegar a este nodo, ¿no ve? A este punto. Y se va a dividir en dos flujos. Entonces, ahí me va a dar mi primera ecuación, ¿no? Eso va a ser análogo a la ley de cocientes. ¿Qué dice la ley de cocientes? En un nodo, que la suma de todos los, ¿no? De todos los flujos, en este caso, me tiene que dar cero, ¿no? O, interpretado de otra forma, el flujo que entra va a ser lo mismo que el flujo que sale, ¿no? Entonces, esa es la que me conviene más, ¿no? El flujo que está entrando, entonces, flujo 1, va a ser igual al flujo que sale, o sea, flujo 2 más flujo 3, ¿no? Flujo 2 y flujo 3. Listo. Esa es la ley de cocientes de Kirchhoff, pero aplicado ahora a circuitos magnéticos. Ahora vamos con la otra ley, ¿no? Les estoy haciendo recordar un poco de física 2, ¿no? La parte de electrodinámica. El otro es entonces la ley de voltajes, ¿no? La ley de voltajes de Kirchhoff, o Kirchhoff, como ustedes quieran llamar, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la ley de voltajes, no? Me dice que toda la suma de todas las, ¿no? De los voltajes me tiene que dar cero. O interpretada de otra forma, ¿no? Que la fuente que alimenta tiene que ser igual a la caída de voltajes en cada resistencia, o en este caso, reluctancia. Entonces, fíjense, la fuerza magnetomotriz, ¿no? N veces por la cociente, me tiene que dar igual a qué, ¿no? La fuerza magnetomotriz que cae en la reluctancia, y eso es igual a qué? Reluctancia por el flujo 1, ¿no? Aquí está circulando el flujo 1. Más, ahora aquí, ¿no? Algo que les han enseñado seguramente en el laboratorio de física 2. Cuando tengo dos resistencias en paralelo, ¿qué es lo que se cumple? ¿No? El voltaje en dos resistencias en paralelo, ¿a qué es igual para ambas resistencias? A ver, les pregunto eso a ustedes. Si no saben eso, en casera, dense por muerto automáticamente. A ver,
Ustedes, a ver, cuando están en resistencias en paralelo, ¿cuál es el voltaje para cada resistencia? Ustedes respóndanme eso. ¿Alguien? ¿Nadie? Nadie. Ya, Es el entonces mismo. fíjense esto, se los voy a esquematizar aquí, ¿ya? Y tienen que aprendérselo para hacer, todos ven circuitos por si acaso. Así que mejor si se lo aprenden, ¿no? Cuando tengo dos resistencias, el voltaje para estas resistencias, digamos, uno, resistencia 2, ¿no? Va a ser la misma, ¿no ve? Más o menos, porque están en paralelo, ¿no ve? Si están en paralelo, entonces se cumple que el voltaje para la resistencia 1 y para la resistencia 2 va a ser la misma, ¿ok? Eso es lo que cumple. Cuando están en paralelos, el voltaje es la misma. Pero esto es en circuitos eléctricos. Ahora, en circuitos magnéticos es lo mismo. Entonces, la fuerza magnetomotriz que cae en la reluctancia 4, ¿no? Va a ser la misma fuerza magnetomotriz que cae en la reluctancia B, ¿no ve? Entonces, yo voy a tomar primero esto, esta RAM. Entonces, la fuerza magnetomotriz, ¿cómo se define? La reluctancia 4 por el flujo que circula en ella, o sea, flujo 2. Esa es la ley de voltajes. Ahora vamos a aplicar lo que les decía. Cuando dos damas están en paralelos, tienen el mismo voltaje. En circuitos magnéticos, ahora que se cumple, ¿no? Aquí está. Se los he notado por si acaso. Si no, como la reluctancia 4 y la reluctancia B están en paralelo, tendrán la misma caída de tensión, entre paréntesis, ¿no? Eso es en circuitos eléctricos. Pero en circuitos magnéticos se cumple que van a tener la misma fuerza magnetomotriz. ¿Y qué es la fuerza magnetomotriz? Les decía, simplemente es el producto de la reluctancia por el flujo que circula en ella, ¿no? Entonces, reluctancia 4, ¿qué flujo circula en ella? Flujo 2. ¿Y eso va a ser igual a qué? La reluctancia, ¿no? B, reluctancia B, por el flujo que circula en ella, o sea, flujo 3. Flujo 3. Y ya tengo tres ecuaciones con tres, ¿no? Variables. ¿Cuáles son mis variables? Flujo 1, flujo 2 y flujo 3. Flujo 1, flujo 2. Aquí tengo flujo 2 y aquí tengo flujo 3, ¿no? ¿Cuáles son mis datos? El número de vueltas, la cociente. Las reluctancias ya le he calculado, ¿no ve? Entonces, en este caso, ¿cuáles son mis variables? Son los flujos. Flujo 1, flujo 2 y flujo 3. Y aquí está el resumen de ecuaciones, ¿no? Que el flujo 2 más el flujo 3 me tiene que dar el flujo 1. Y esto es por la ley de corrientes. Esta ecuación se obtiene gracias a la ley de voltajes, ¿no? Y la otra, la última ecuación, ¿no? Haciendo cumplir esto, que cuando están en paralelo, ambas van a tener la misma caída de tensión, dicen, ¿no? O en circuitos magnéticos, si están en paralelos, ambas tienen la misma fuerza magnetomotriz. Listo, es lo único que tenemos que conocer. Ahora aquí tengo que resolver, ¿no? Un sistema de 3 por 3. Ya ustedes ven qué método más les conviene. A mí me gusta más el método matricial. Entonces yo voy a escribir de esta forma, el método matricial, ¿no? Voy a aquí llevar, o mejor dicho, flujo 2 y flujo 3 lo voy a mandar a restar. Entonces lo voy a escribir de forma matricial. Va a ser 1 por el flujo 1 menos 1 por el flujo 2 menos 1 por el flujo 3, ¿no? La primera ecuación. Y eso va a ser igual a ¿qué? 0. Siguiente ecuación. ¿Cuáles son mis variables? Flujo 1 y flujo 2. Pero no tengo flujo 3, ¿no? El flujo 1, entonces, su variable va a ser la reluctancia A. Reluctancia A. Para el flujo 2 va a ser la reluctancia 4. Como no tengo flujo 3, entonces va a ser 0, ¿no? Y eso va a ser igual a ¿qué? Número de vueltas por la corriente. Y eso se conoce como la fuerza magnetomotriz, les decía, ¿no? Número de vueltas por la corriente. Siguiente ecuación. ¿Cuáles son mis variables? Flujo 2 y flujo 3. Pero no tengo el flujo 1. Entonces, en la posición del flujo 1, 0. En la posición del flujo 2, ¿cuál es su coeficiente? O mejor dicho, su variable. La reluctancia 4. Reluctancia 4. Y en la posición del flujo 3 va a ser menos la reluctancia B. Menos la reluctancia B. Y el siguiente paso es mandar esta matriz de forma inversa a multiplicar por la matriz de una sola columna, ¿no? O una sola fila, mejor dicho, ¿no? 0, n por i y 0, ¿no? Aquí está. Esta matriz lo voy a mandar de forma inversa.
a ver, con ustedes, ¿ya? Ya que estamos aprovechando de que son clases virtuales, entonces les voy a enseñar también a calcular con la supercalculadora, ¿no? A ver, lo voy a poner on y voy a escribir toda esta matriz, ¿ya? Entonces, para eso me voy, botón blanco, y al botón MTRW, matrices. Y aquí está. Este es el cuadro matricial. ¿De cuánto por cuánto es mi matriz? Es de 3 por 3, ¿ya? Y entonces la primera fila dice que es 1, siguiente es menos 1, ¿no? El siguiente es 1, pero también negativo, ¿no? La siguiente fila están mis variables, ¿no? Yo lo voy a escribir de forma algebraica. Entonces voy a poner, aquí me voy al cuadro algebraico, voy a poner alfa, ¿dónde está la R? R. R sub A, ¿no ve? Alfa blanco, entonces A. Listo, enter. Siguiente variable, R sub 4. Entonces voy a poner, otra vez, cuadro algebraico. Voy a poner alfa, R y 4. Esa va a ser mi variable. Enter. Siguiente, dice que es 0. 0 entonces. Enter. Siguiente fila. 0 y otra vez R4, ¿no? Cuadro algebraico, alfa, R4. Enter. Enter y listo. Y el siguiente dice que es negativo. Entonces voy a poner menos R sub B. Alfa, R, minúscula, B. Enter. Enter y enter. Y nuevamente enter. Aquí está mi matriz, ¿no? Es esta matriz. Pero yo quiero de forma inversa. Entonces, voy a apretar este botón. 1 sobre X. Y eso no es nada menos que la inversa. ¿La inversa de quién? De la anterior matriz. Le doy Enter y me tiene que botar esto. Y aquí está. Si no lo pueden visualizar, se van a ir al botón F2. Y aquí está visualizadito, bien bonito y ordenado. ¿No? Más rápido, ¿no? Aprovechando que son clases virtuales, ya que en clases presenciales no les puedo enseñar esto, ¿no? Pero, aún falta algo, ¿no? Esta es la matriz inversa a la que hemos calculado. Tengo que multiplicar ahora por esta otra matriz de una sola fila. 0, n por i y 0, ¿no? Entonces haremos el siguiente paso. A ver. Le voy a dar Enter nuevamente. Ahora voy a multiplicar por solo esta, ¿no? Por esa matriz. ¿Ya? Entonces le voy a dar nuevamente al cuadro algebraico. Ah, no. Este es el cuadro algebraico. Yo quiero el cuadro matricial. Entonces voy a poner 0, ¿no? La primera fila. Ahora abajo. Segunda fila dice que es n por i, mayúscula, ¿no? Cuadro algebraico. Alfa, ¿dónde está n? N por alfa y mayúscula. Y eso es aquí. Y enter y enter. Y abajo dice que es 0. 0. Le voy a dar enter nuevamente y está multiplicando por eso. Y enter otra vez. Y aquí está totalmente reducidito. Fíjense, y es el mismo resultado que he llegado yo. Aquí está, comparemos. A ver, el flujo 1, la primera fila es el flujo 1. Y el flujo 1 dice que es número de vueltas por la corriente, por la reluctancia 4 más la reluctancia B. Todo sobre la reluctancia A más la reluctancia B por la reluctancia 4 más el producto de la reluctancia B por la reluctancia A. Ese es el flujo 1. El flujo 2, ¿cuánto es? Dice que es la reluctancia, ¿no? Número de vueltas por I. Ese está aquí, ¿no? A ver, luego, reluctancia B, ¿ya? La reluctancia B. Todo sobre reluctancia A más reluctancia B por la reluctancia 4, más la reluctancia B por la reluctancia A. Siguiente, número de vueltas por la corriente nuevamente, ¿no? Por la reluctancia 4, todo sobre la reluctancia A más la reluctancia B por la reluctancia 4, más el producto de la reluctancia B por la reluctancia A. Y listo. Ya hemos calculado entonces los flujos. Eso es lo que yo quería. Ya tengo el flujo 1, el flujo 2 y el flujo 3. Pero yo lo tengo en forma algebraica, ¿no? Ahora voy a reemplazar lo que es recién sus datos, ¿no? Entonces, reemplazando, ¿no? Los valores de la reluctancia 4, la reluctancia B, ¿no? Y la reluctancia A, voy a obtener lo siguiente. Que el flujo 1 había sido 7 novenos del número de vueltas por la corriente, por la permeabilidad de vacío, por el área A al cuadrado sobre B. Reemplazando entonces lo que tenía de datos, ¿no? Permeabilidad de vacío es una constante. Número de vueltas ya lo tenía. La corriente también. El lado A también. Y el lado B también lo tenía. Entonces, ¿cuánto había sido el flujo 1? El flujo 1 había sido 9,38 por 10 a la menos 6. ¿Qué? ¿Qué unidad se mide el flujo?
se mide en unidad de Webers. Para el flujo 2, dice que va a ser 1 sobre 18 por el número de vueltas por la cociente, permeabilidad de vacío, por el lado A al cuadrado sobre B. Y nuevamente, reemplazamos los valores que ya tenía. ¿Y cuánto me salía eso? Me salía 6,70 por 10 a la menos 6. ¿Qué unidad tiene el flujo? Webers. Para el flujo 3, lo mismo. 1 sobre 45 por número de vueltas, cociente, permeabilidad de vacío, por el lado A al cuadrado sobre B. Reemplazando los datos que ya tenía, me sale que es 2,68 por 10 a la menos 6 Webers. Y de esa forma hemos calculado los flujos. Pero ¿cuál es el flujo relevante que me estaban pidiendo a mí? Ah, ¿no ve? El flujo en la rama central, o sea, el flujo 2 y el flujo en el lado derecho, el flujo 3, ¿no? Entonces, eso tengo que resaltarlo más. Entonces, el flujo 2 en la rama central es 6,70 por 10 a la menos 6. Más el flujo 3, 2, ¿no? En el lado derecho, 2,68 por 10 a la menos 6. Y recuerden, el flujo 1 era el flujo 2 más el flujo 3. Sumando estos dos flujos, entonces, este y este, me tiene que dar 9,38 por 10 a la menos 6 Webers, ¿no? Listo, entonces de esa forma se resuelven los circuitos magnéticos. ¿Alguna duda, pregunta, consulta, reclamo, sugerencia? A ver. ¿Alguien? ¿Se ha entendido? ¿No se ha entendido? Chicos, ¿están ahí o están almorzando? ¿Se ha entendido o no se ha entendido? A ver, hablen. A ver qué dice, a ver, compañeros. El voltaje en serie, dice. Adalid Rodrigo, a ver, el voltaje en serie. A ver, no te entiendo. ¿Me estás preguntando? Sí, dice. El voltaje en serie, pero ¿en qué? ¿A qué te refieres el voltaje en serie? En serie, ¿cómo es? Dice, el voltaje en serie. O la fuerza magnetomotriz en serie. Ah, en paralelo, ¿no? Ya les he enseñado. Cuando están en paralelo, entonces, ¿no? En circuitos eléctricos han visto eso. O mejor dicho, en física 2, ¿no? Va a tener una polaridad, obviamente. Más o menos. ¿No? Y las dos reluctancias van a tener el mismo voltaje. Pero ¿qué pasa con las reluctancias en serie? ¿No ve? Ah, las reluctancias en serie, entonces tengo que aplicar lo que es la ley de Kirchhoff de voltajes, ¿no? Primero tengo que dar un sentido, ¿no ve? De referencia. Entonces yo lo voy a dar el que más me conviene. Más, menos, más, menos. Y, ¿no? Lo que ustedes han visto en circuitos, ¿no? En física 2, el voltaje, ¿no? En esta pequeña malla. Este voltaje va a distribuir a los demás elementos, ¿no ve? Este voltaje B. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Que el voltaje B va a ser igual a ¿qué? ¿No? El sentido, fíjense. Esto va aquí, voltaje 1 lo llamaremos, este voltaje 2. Entonces, ¿qué se cumple? Nada más, nada menos que esto. Voltaje 1 más voltaje 2. ¿Ya? Para que vean mejor esta parte, ¿no? Lo que es paralelo y serie, ¿ya? Yo les voy a enseñar a simular circuitos ¿qué se llama este? Siempre me olvido. Multisim, ¿ok? Les voy a enseñar entonces a simular en circuitos, en multisim. Creo que en laboratorio están utilizando eso, ¿no? Para simular circuitos, ¿o no? A ver, los que están llevando laboratorio, ¿me confirman eso o no? Sí, yo no estoy llevando. Ya no importa, pero sería genial que se descarguen este programita, ¿no? Creo que en la calle o en una página de internet lo pueden descargar tranquilo, ¿ya? Yo les voy a enseñar a ver, abriremos para que vean, ¿ya? Y se emocionen también. Sería triste que no sepan, ¿no? Solo nos pasan videos. Qué triste, en serio, los de laboratorio. Sus auxis seguramente son unos vagos, ¿no? Los auxis de teoría son los que se hacen respetar siempre. A ver, vamos a ver el multisim. Y les voy a enseñar también algunos tips para calcular aquí. Más adelante les puede servir, además, en la materia de circuitos para calcular rápido, ¿no? Yo lo tengo desactualizado. A ver, lo voy a desinstalar y voy a instalarme el actualizado, ¿no? A ver, ¿qué miran en la base de multisim primero? ¿No? Aquí primero a ver qué elementos tiene. Estoy enseñando un curso express, ¿ya? ¿Qué calculadoras recomienda Auxi? Dicen, a ver, ¿qué calculador? La HP, pues, la que es la mejor para todos los ingenieros. Ahora, si quieres una Texas, también, pero el lenguaje de programación es un poco más complejo ahí.
Y además no se entienden muchas cosas, ¿no? Además que es una calculadora súper señorita. Una caída ya no funciona. Ese es el otro problema, ¿no? La desventaja. ¿Ya? El 50G es el modelo, ¿ya? Entonces, a ver, fíjense. Para construir circuitos, ¿no? Se van a esta parte, ¿no? Para los que no sepan. ¿Esto qué es? Simplemente aquí o aquí lo pueden dar. Yo le doy siempre ahí, ¿ya? Y aquí les va a aparecer todo un cuadro, ¿no? En un circuito, ¿qué es lo que ustedes ven? Primero ven la fuente, ¿no? Entonces aquí van powers, ¿no? Power source. Y aquí están todos los tipos de fuente. Fuente alterna, eso es lo que vamos a ver en circuitos de corriente alterna. Les voy a enseñar a simular. ¿Ya? Esto es en alterna y esto es corriente directa, ¿no? Corriente directa o corriente continua, ¿no? Y para los electrónicos, luego van a ver lo que es tiesa, ¿no? Growth. Hay diferentes tipos de tiesa, ¿ya? Fíjense, ahí está. Y aquí también están lo que son los elementos en máquinas, ¿no? Aquí vamos a tener fuentes trifásicas, les cuento. Más adelante, los eléctricos van a ver esto. Y los tipos, ¿no? De los diferencias. Esto sirve para los transistores, ¿no? Aquí está corriente continua. A ver, vamos a simular uno conmigo, uno bonito. Van a ver. Esto, a ver, DC, fuente corriente continua. Yo le voy a dar OK y lo voy a poner ahí. ¿Qué elemento más ustedes conocen? Las resistencias, ¿no? Entonces se van a esto, ¿no? Source. Y van aquí, basic, ¿no? Básico. Y ahí les va a aparecer todo. Aquí están los switch, ¿no? Transformadores, vamos a ver esto. Y aquí es resistencias, ¿no? Resistor. Y aquí está, y aquí escogen los elementos que quieren, ¿no? Pero aunque no es necesario. Yo solamente le doy OK y lo pongo ahí. A ver, con una resistencia vamos a hacer la simulación. Luego, nada más, ¿no? Entonces me voy, close, y ahora tengo que unir estos elementos, ¿no? Entonces voy a unir esto con esto, simplemente con el clic izquierdo, ¿no? Y tengo que cerrar el circuito, ¿no? Y le voy a dar ahí, pa. Pero en multisim nunca tienen que olvidarse lo que es la tiesa, ¿no? Un sistema, tienen que darse unas referencias, dicen, ¿no? Entonces nuevamente, power, ¿y dónde estaba tiesa? Aquí, ¿no? Growth. Ok, entonces ustedes le dan aquí, listo, me salgo. Ahora, si quieren, ¿no? Si quieren medir lo que es el voltaje y la corriente, nuevamente váyanse aquí y van a ir, ¿no? A la parte ahora, ya no de powers, sino a la parte de, no, no está aquí. Entonces aquí, fíjense, en source está todo tipo. Aquí hay fuentes, ¿no? Aquí están los diodos, transistores, estos son los, ¿cómo se dice eso? Las compuertas analógicas, ¿no? AND, OR, NOR, ¿no ven? Y indicadores. Indicadores son como elementos de medición, ¿no? Y aquí está, voltímetro y amperímetro. Podemos calcular el voltaje si quieren. Yo le voy a dar OK. Ustedes saben, el voltaje siempre se mide ¿en qué se mide el voltaje? ¿Serie o paralelo? A ver, pregunta del laboratorio. ¿Alguien sabe? ¿En qué se mide el voltaje? ¿Serie o paralelo? Si no saben eso, ya estamos un poco perdidos, ¿no? A ver, ¿cómo miden el voltaje? ¿Serie o paralelo para ustedes? ¿Nadie? No, pues chicos, preguntas del laboratorio. Qué pena, en serio. La parte virtual le está afectando. En otros grupos ya en mis anteriores grupos que he dictado me gritaban ya todos. El voltaje se mide en paralelo. Entonces, fíjense, yo voy a medir el voltaje que cae aquí. Y para hacer la simulación simplemente le doy play. Y aquí está. Van a ver. Play. Y no está circulando nada, ¿no? Cero. Eso, aquí está. 12 voltios, ¿no? Eso es debido a qué, ¿no? Como solo tengo un elemento, todo el voltaje que tiene esto va a caer en esta resistencia. Pero ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa si pongo otra resistencia? A ver, lo voy a poner stop y voy a abrir esto, ¿ya? Van a ver la diferencia, ¿no? Vamos a hacer cumplir la ley de Kirchhoff ahorita, la ley de voltajes. Entonces yo voy a poner otra resistencia, también que sea de 1K, o sea, 1 kilo ohm, ¿no? Entonces, OK, ya. Y esto me lo voy a cerrar. Entonces lo voy a rotar. Control R, ¿no? Para rotar. Uy, qué capo soy. Ya, entonces vamos a unir esto. Mira, fíjense. Voy a unir esto con esto. Y esto lo voy a unir con la tierra, ¿no? Ahí. Listo. A ver, ahora pongamos otro indicador, ¿no? Otro indicador. ¿No? Pueden poner otro o pueden simplemente control C y control V, ¿no ven? Lo clásico. Entonces, fíjense, he hecho yo eso. Y esto lo voy a rotar también, control R.
Y voy a medir también ahora estas resistencias, ¿no? Qué triste, en serio, que no les enseñen eso y les pasen solo videos. Algo así debían enseñarles, ¿no? A ver, vamos a simular entonces el circuito. Fíjense, lo que les voy a decir ahora tiene que cumplirse aquí. Que el voltaje que tenga esta resistencia más esta resistencia me tiene que dar el voltaje total, ¿no? Que alimenta, o sea, 12. Entonces hagamos la prueba. Play. Vamos a ver qué voltaje botan. Aquí está. 6 para la resistencia 1 y 6 para la resistencia 2. 6 más 6, ¿cuánto da? 12. Fíjense, ¿se cumple o no se cumple? La ley de voltajes de Kirchhoff, ¿no? Qué bonito. Entonces, cuando veamos los circuitos de corriente alterna, también les voy a enseñar a simular, ¿ok? Pero eso para más adelante. Listo. A ver, respecto ahora No, no quiero guardar el circuito porque era muy básico, ¿ya? Ahora, respecto al problema, ¿alguna pregunta, consultas, reclamo? ¿Se entiende? Sí, chicos, ¿se entiende o no se entiende? Hablen, por favor. ¿Se entiende, Oxy? Ok, Ya, sí, se ha entendido. ok. Listo. Entonces sigamos avanzando, ¿no? Sigamos resolviendo circuitos. Circuitos magnéticos, pero no circuitos eléctricos, ¿no? Si yo fuera Oxy de circuitos de, perdón, de física 2, en la parte de electrodinámica los hubiera enseñado de esa forma, ¿no? Pero, a modo de que entiendan, pero ahora lo han visto, ¿no? Las leyes de Kirchhoff se cumplen para los circuitos. Ahora, no solamente se cumplen para los circuitos, también se cumplen para los circuitos magnéticos. Entonces, gracias a la ayuda de eso, hemos podido calcular lo que son los respectivos flujos, ¿no? Y lo que les decía, la segunda ley de Kirchhoff, ¿cuál es? La ley, no, la primera, la ley de corrientes, ¿no? Que el flujo 2, o sea, este, más el flujo 3, tiene que darme el flujo total 1, ¿no? Entonces sumen, 6,70 más 2,68, tiene que darles 9,38. Por 10 a la menos 6 Webers, ¿no? Listo. Estoy haciendo cumplir simplemente las leyes de Kirchhoff. A ver, ahora vamos con el segundo ejercicio. Ya es 1,5. Hemos empezado un poco tarde, pero no importa. Y entonces, este es un ejercicio ya un poco más completo. A ver, dice, en el circuito magnético, dice, de la figura, hay un solenoide de número de vueltas igual a 1000, dice. Vueltas, ¿no? Obvio. Que recorre una corriente eléctrica de intensidad igual a 1 amperio. Punto. El material ferromagnético del circuito tiene estas condiciones. Una permeabilidad magnética relativa. Una permeabilidad magnética relativa, o sea, a 3000 dice. Punto. La sección de todo el circuito, dice, allá me está dando directamente el área, ¿no? La sección dice que es 100 centímetros cuadrados, ¿no? Excepto en el entreyeso, donde el área del entreyeso dice que es 200 centímetros cuadrados. Punto. Determinar ahora, dice. Inciso A, el circuito eléctrico equivalente, ¿no? O la reluctancia magnética total. Inciso B, flujos magnéticos en el circuito. Inciso C, un campo magnético en el entreyeso. Y el inciso D, potencial magnético en el entreyeso. Ahora, si se preguntan cuál es la figura, es esta. Aquí está mi circuito. Fíjense, similar al anterior, ¿no? Pero. Ahora mi circuito aquí ya está abierto. A esta pequeña abertura que está abierta se la conoce como entreyeso, ¿ya? Y aquí está, ¿no? Nos dice, la sección en todo el circuito dice que es 100, excepto en el entreyeso. Dice que en esta parte tiene otra área, ¿no? Dice que es 200 centímetros cuadrados. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos este tipo de problemas? Ahorita les voy a enseñar cómo resolver, pero ya han visto lo demás, ¿no? Aquí tengo una longitud L y la longitud L dice que es 1 metro. Longitud L, 1 metro, longitud, prácticamente todo es L, ¿no? Una longitud L, 1 metro. Excepto esta parte. Dice que este pequeño entreyeso vale 10 centímetros. Aunque no me lo crean, esta pequeña abertura va a afectar a todo el circuito y van a ver, ¿ya? Y nuevamente, aquí tengo un enrollado, ¿no? Aquí tengo un número de vueltas y una corriente que ingresa. A ver a ustedes, si me han entendido el anterior ejercicio. ¿Qué sentido va a tener el flujo? O mejor dicho, ¿qué sentido va a tener la fuente? A ver, análoga del circuito magnético. A ver, chicos.
Hacia arriba, Auxi. Arriba. Hacia arriba, ¿no ve? Entonces el flujo va a ser, ¿no ve? La fuente análoga va a ser más, menos, ¿no ve? ¿No? Por regla de la mano derecha, el flujo está ingresando de esta forma, ¿no? Listo. Entonces es lo único que tienen que entender, ¿ok? ¿Me están entendiendo? ¡Qué genial! Me alegra cuando entienden así la materia. Listo. Entonces ahora procedemos a el primer paso. A ver, para ustedes. ¿Cuál es el primer paso? Llevar a un circuito análogo, ¿no ve? Entonces llevemos a eso. Aquí está, ¿no? Ahora les decía, ¿no? Ahora vamos a ser más capos, les decía, ¿no? Como la figura es súper simétrica, excepto en la rama central, ¿no ve? En esta ramita, porque aquí tiene una pequeña abertura, pero fuera de lo demás, todo es simétrico, ¿no ve? Este es el mío, fíjense, aquí tengo L, L, L. Ese es el lado izquierdo. El lado derecho, L, L, L. ¿O no? Entonces yo puedo concluir esto. Yo solamente voy a llamarlo una reluctancia 1, el lado derecho, ¿no? El lado izquierdo, ¿ya? Yo lo voy a llamar una reluctancia 4, ¿ya? Pero en la rama central, les he dicho, ¿no? Solamente por tener esta pequeña aberturita, todo el circuito se va a modificar, es decir. Entonces en esto voy a dividirlo en 3 reluctancias, ¿ok? Entonces fíjense, ¿ya? Esta pequeña longitud, a partir de aquí, ¿no? Yo lo voy a llamar reluctancia 2, ¿ok? Ahora el pequeño entreyeso, aunque no me lo crean, también es una reluctancia, ¿ya? Entonces lo vamos a llamar reluctancia 3, ¿ok? Ahora el otro lado, ¿no? Este pequeño segmento también, vamos a llamarlo una reluctancia 2, 3, 4, ¿no? ¿O no? O también, ¿no? Fíjense, ya somos un poco más rápidos, nos decía, ¿no? La reluctancia 2, ¿no? Respecto al entreyeso, es simétrico también, ¿no ve? Entonces la reluctancia 2 aquí también se repite, pues, ¿no ve? Reluctancia 2 y reluctancia 2. Lo único nuevo para nosotros va a ser el entreyeso. Entonces a eso yo le he llamado reluctancia 3, ¿no? Entonces aquí está. Reluctancia 2, reluctancia del entreyeso. Pero por la simetría, ¿no ve? Les decía que la reluctancia 2 va a ser la reluctancia 3, ¿ok? ¿Ya? Esto no es reluctancia 3, es reluctancia de entreyeso, lo he puesto yo, ¿ya? Entonces, reluctancia de entreyeso. Y el lado derecho es lo mismo, reluctancia 4, ¿no? Y por definición, ¿cómo se definía la reluctancia? Aquí está la formulita para que no se olvide. La reluctancia no es nada menos que la longitud, ¿no ve? Que estoy considerando sobre la permeabilidad por la sección o el área, ¿no ve? Ahora vamos a, ¿no? Este es el circuito análogo, ¿no? De este circuito magnético, ¿ya? Donde el enrollado, ¿qué sentido tiene? Ustedes me dijeron, hacia arriba, ¿no ve? Entonces va a tener el sentido más, menos. Listo. Ahora el siguiente paso es calcular las respectivas reluctancias. La reluctancia 1, la reluctancia 2, la reluctancia del entreyeso.